Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración del Grupo Abertis. Hoy tenemos el placer de recibir a la presidenta del Congreso de los Diputados en una nueva ocasión, en la que doña Ana Pastor va a presentar en esta oportunidad al embajador de Brasil en España, don Antonio Simões. Querida presidenta, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Excelentísimo señor embajador de Brasil, don Alejandro Coldefors, querido José Luis, estimados embajadores, señor director del Instituto Cervantes, señor secretario, señores diputados y senadores, muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Nueva Economía Forum y a su presidente, a don José Luis Rodríguez, la invitación para asistir y participar en este Foro España Internacional en el día de hoy. En esta ocasión me siento, además, muy honrada por presentar a una excelente persona y a un excelente diplomático, el embajador de Brasil en nuestro país, don Antonio José Ferreira Simões. El embajador Simões cumplirá en octubre 2 años desde su presentación de cartas credenciales y podría afirmar que el embajador Simões ha aprovechado muy bien este tiempo al frente de la delegación diplomática brasileña. Siempre ha sido un gran conocedor y amante de nuestro país y ha demostrado ser un excelente dinamizador de las ya muy buenas relaciones bilaterales entre nuestros dos países, así como un diplomático prudente y trabajador. Sin duda alguna, un magnífico diplomático digno, representante de la excelencia y de la profesionalidad que siempre han caracterizado a los servidores públicos de Imaratí, que creo que es con acento en la I última. El embajador podrá ilustrarnos sobre la situación política de su país, sobre las importantes reformas que están acometiendo y también sobre el magnífico estado de las relaciones bilaterales entre España y Brasil. El embajador Simões es licenciado en Derecho por la Universidad de Brasilia e ingresó en el año 81 en el Instituto Río Branco, la prestigiosa academia donde se forma el cuerpo diplomático brasileño. Desde esa fecha ha desarrollado una magnífica carrera de la que quiero significar 2 ámbitos en los que ha trabajado de manera destacada: el ámbito multilateral iberoamericano y el ámbito comercial. Estos 2 campos, el comercio y alianza estratégica en el ámbito multilateral, constituyen precisamente 2 de los pilares fundamentales de nuestras relaciones hispano-brasileñas. Como decía el embajador Simões, ha trabajado durante gran parte de su carrera en temas económicos. Ha sido el negociador agrícola en la Ronda de Uruguay de la OMC y el negociador del Área de Libre Comercio de las Américas, del 99 al 2003. Entre el 2006 y el 2008 fue el primer director del Departamento de Energía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. Y en el 2015 coordinó el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo Comercial Expandido Brasil-México. Y en el ámbito iberoamericano ha ejercido como agregado cultural en Chile y como embajador de Brasil en Venezuela. Y antes de ser nombrado embajador en Madrid, fue durante 5 años, entre el 10 y el 15, viceministro de América Latina y el Caribe. Por lo que no cabe duda de que nos encontramos ante una de las personas que mejor y más profundamente conocen la realidad del continente latinoamericano. Y me cabe añadir que este conocimiento y esta experiencia también están plasmados por escrito, en 2 libros de los que es autor: Integración, Sueño y Realidad en América del Sur y Yo soy de América del Sur. Títulos que de por sí ya explican mucho de la persona y de la carrera de nuestro embajador, del embajador Simões. Como les decía, las relaciones bilaterales entre España y Brasil gozan de una excelente salud, como quedó demostrado durante la visita del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que tuvo lugar el mes pasado. Nuestra asociación estratégica se basa en una común pertenencia al ámbito iberoamericano, donde los 2 países están decididos a avanzar y a reforzar la comunidad iberoamericana de naciones.
La Comunidad Iberoamericana de Naciones, que no olvidemos, actúa siempre por consenso, siempre ha sabido reaccionar ante los principales acontecimientos políticos y sociales y reflejar las corrientes de opinión que modulan nuestras sociedades. De forma especial, tras el proceso de consolidación que concluyó con éxito en la pasada cumbre de Cartagena, nuestros dos países quieren asumir un liderazgo que se proyecta en la consecución de proyectos y resultados concretos, como puede ser la movilidad de estudiantes y la movilidad del talento, que va a permitir el desplazamiento y formación y la mejora curricular de emprendedores, de docentes y de investigadores. Señoras y señores, Brasil y España comparten puntos de vista coincidentes en muchos temas de la actualidad internacional, como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo internacional, los fenómenos migratorios o la defensa del multilateralismo. Actuando juntos, en América Latina y en Naciones Unidas defenderemos mucho mejor nuestros intereses. Y, como comentaba anteriormente, España y Brasil son socios estratégicos en el ámbito comercial. Brasil es prioritario para España, es nuestro segundo socio comercial en la región, alcanzando casi los 6.000 millones de euros en intercambios el año pasado, y es el tercer destino inversor en el mundo de España. Hay que destacar la participación de empresas españolas en el sector financiero, en el sector del transporte, como he tenido oportunidad de compartir con ustedes, de las comunicaciones, de la energía y de la construcción e ingeniería. La buena base de nuestras relaciones económicas y el enorme potencial que todavía queda por desarrollar se pusieron de manifiesto en la celebración el pasado 24 de abril en Sao Paulo del primer foro España-Brasil al que asistió el presidente don Mariano Rajoy. Un foro que reunió a representantes de gobiernos, de empresas y sociedad civil, con un objetivo: desarrollar plenamente nuestra relación como socios estratégicos. El señor embajador seguro que tiene la oportunidad de comentarnos las muchas reformas estructurales que Brasil está cometiendo y también de referirse al desarrollo de infraestructuras, un sector que interesa mucho a España y en el que Brasil ha lanzado un ambicioso plan de infraestructuras, el Plan Crecer, que incluye proyectos de carreteras, de ferrocarriles, de puertos, de aeropuertos, de minería, de gas o de energía. Termino ya. Señoras y señores, concluyo ya cediendo la palabra al señor embajador Simoes, con quien estoy segura todos disfrutaremos y aprenderemos de su intervención y de sus respuestas. El embajador Simoes es el embajador de un país que es muy querido en España, un país que acoge a una muy importante colectividad de españoles. Más de 130.000 españoles residen actualmente en Brasil. Desde el primer emigrante, el jesuita canario José de Anchieta, que llegó a la Bahía de Todos los Santos en 1553, muchos españoles han considerado a Brasil como el lugar propicio, acogedor, donde emprender y establecerse, y han contribuido también a perfilar ese mosaico vibrante y heterogéneo que es la sociedad brasileña. Brasil es una gran nación, una nación de la que sentirse orgulloso, un país grande y positivo, híbrido y mestizo, como lo definía el sociólogo Gilberto Freire. Un país con una sociedad moderna y diversa, que nos sorprende permanentemente por su creatividad y su dinamismo, y por su disposición para afrontar el futuro con optimismo y con capacidad de inventiva. Decía el sociólogo Darcy Ribeiro que la cosa más importante para los brasileños es inventar el Brasil que nosotros queramos. Esa capacidad de moldear el presente y de soñar con un futuro mejor define mejor que nada a la sociedad brasileña, a un país que, amigo de España, ocupa por derecho propio una destacada posición en la comunidad internacional. Estamos deseosos de escuchar al señor embajador. Muito obrigado. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo quería, antes que nada, agradecer a la presidenta del Congreso de Diputados, Ana Pastor, por sus amables palabras, sobre todo aquellas dirigidas a mi persona, que creo que fue muy generosa, y eso solo se puede explicar por la amistad que nos une.
Queria também saludar acá a Alejandro Coldforce e a Dom José Luis Rodrigues e agradecer a Nueva Economia Fórum por a organização desse evento. Queria também saludar acá a todos os embajadores, os colegas do corpo diplomático, os empresários e a prensa em geral que hoje está acá com nós. Bien, antes de começar, queria dizer o seguinte: há ano e meio que estou acá, pero me sinto muito cómodo em Espanha. Me gusta muito Espanha. E por que me sinto feliz acá? Porque sinto realmente que há algo em comum entre Brasil e Espanha. Há coisas que acá vou falar pouco de cifras, vou dar muitos números, vou mostrar por que nós outros temos algo em comum, pero há algo que não está em nada disso. Há algo que está no coração, que há sentido de família, há sentido de amistad, há sentido muito profundo que eu chamaria sencillamente de Iberoamérica, e eu não definiria mais nada. Pero isso é elemento, a meu juízo, muito forte de nossa relação. Em Brasil, hoje, já estamos mirando horizonte de crescimento. O índice de atividade econômica do Banco Central, no primeiro trimestre de 2017, avançou 1,1% em relação ao quarto trimestre de 2016. Isso quer dizer que o PIB de Brasil vai crescer cerca de 1%. O monitor de PIB da prestigiosa Fundação Getúlio Vargas aumentou 1,2% no mesmo período. Foi a primeira taxa positiva depois de 8 trimestres negativos. Ou seja, foi uma muito larga recessão que, felizmente, já está quedando atrás. Em abril, foram criados em Brasil 60.000 puestos de trabalho formais. Este foi o primeiro resultado positivo desde abril de 2014. Brasil recebeu, no primeiro trimestre, 24 mil milhões de inversão estrangeira direta em esses primeiros 3 meses do ano. Isso equivale a crescimento de 41% da inversão externa. Se essa tendência se mantém, vamos a cerrar o ano com 80 mil milhões de dólares de inversão externa, o que nos vai posicionar como de los primeiros no mundo. A produção industrial em enero teve o primeiro crescimento interanual em 35 meses. O primeiro trimestre, a produção industrial cresceu 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E no sector do automóvel, que é dos mais importantes da economia industrial em Brasil, em los 4 primeiros meses do ano, a produção cresceu 20% e as exportações no mesmo período cresceram 64%. Em la siderurgia, o crescimento no primeiro trimestre foi de 4%. A produção agrícola também tem muito boas notícias. Este ano vamos ter uma cosecha récord de soja, vamos chegar a 107 milhões de toneladas de soja e mais de 30 milhões de toneladas de maíz. Sumando todos os granos, vai chegar a mais de 200 milhões de toneladas, o que é realmente fantástico. Isso supõe efeitos muito positivos no controle da inflação e no mantenimento de preços baixos no sector de alimentos e também no crescimento das exportações agrícolas. Existe este ano a relação entre os preços de lo que Brasil importa e exporta deve subir pouco, sobretudo por el incremento do preço del mineral de hierro. A venda de commodities em Brasil vai crescer este ano mais de 15%. Tá? E em termos de petróleo, que aún tem preço que está baixo, a produção de Brasil está situada hoje em 2,8
millones de barriles por día. O sea, tenemos una producción ya parecida con muchos miembros de la OPEP. Lo que pasa es que consumimos mucho internamente, pero aún así, cada vez más vamos a producir más petróleo. La producción de máquinas agrícolas creció 55% en los 4 primeros meses del año, frente a 2016. Todo eso es una cadena, la cadena de la agricultura, la cadena industrial, o sea, todo se está reactivando, no de a poco, está se reactivando de forma consistente en diversas áreas de la economía. Por ejemplo, la demanda por vuelos domésticos en Brasil volvió a crecer en marzo, después de 19 meses de caída. En marzo fueron transportados 7,4 millones de pasajeros, con un incremento interanual de 5%. En el comercio exterior ya se vio índices positivos mismo el año pasado. En 2016, Brasil tuvo el más grande superávit comercial de su historia, algo como 47 mil millones de dólares. De enero a abril, nuestras exportaciones crecieron 22% en términos anuales. El superávit comercial brasileño, hoy, con 4 meses del año, ya supera 22 mil millones de dólares. Estamos viviendo un momento de inflación baja en Brasil. Es la inflación más baja de los últimos 10 años. Debemos cerrar ese año con una inflación de 4%. Con la baja de la inflación, también bajan los tipos de intereses. Y la proyección es que los intereses en Brasil van a cerrar el año en 7%, lo que en términos de nuestra economía es muy bueno. Claro que en relación a la zona del euro es diferente, pero allá 7% ya es algo muy significativo. La deuda pública brasileña equivale hoy a cerca de 70% del PIB. Y eso ustedes saben que es mucho menor que en muchos países europeos. En términos de reservas internacionales, sumamos hoy 376 mil millones de dólares de reservas internacionales. Solo China, Japón, Arabia Saudita, Suiza y Taiwán tienen más reservas internacionales que Brasil. O sea, lo que se ve es que la realidad macroeconómica de Brasil, los fundamentos macroeconómicos han mejorado de forma significativa en los últimos meses, lo que se puede indicar que estamos claramente adelante de una recuperación firme de la economía de Brasil. Y eso constituye, sin duda, una oportunidad muy grande para las empresas españolas en Brasil. ¿Por qué esa recuperación está pasando? ¿Qué está pasando en la economía de Brasil? Bueno, primero, nosotros estamos emergiendo de lo que fue la peor recesión de nuestra historia. Ni en la Gran Depresión de 1929 tuvimos una recesión tan fuerte. Pero ahora ya miramos el horizonte del crecimiento. ¿Y por qué eso? Porque fueron tomadas una serie de medidas, algunas de ellas muy duras. Los remedios muchas veces son amargos, pero hay que tomárselos para que se mejore. Y de una cierta manera utilizamos un poco el modelo de España, que supo en su momento hacer las reformas necesarias para garantizar el salto adelante. La primera cosa que se hizo fue en términos de política fiscal. Responsabilidad y control de gastos. Se aprobó en el Congreso una ley para mantener fijos los gastos públicos por los próximos 20 años. O sea, no pueden crecer los gastos públicos por los próximos 20 años. Y eso evidentemente va a posibilitar una reducción de la deuda pública. Otra reforma importante fue la modernización de la legislación laboral, con el incremento de la posibilidad de tercerización de contratos de servicios, lo que tendrá impactos positivos en generación de empleo. Está avanzando también en el Congreso la reforma del sistema de pensiones,
que é algo politicamente delicado, pero que se tiene que hacer, sobre todo en términos de la introducción de una edad mínima para poder ingresar en el sistema. Hay también un nuevo programa de concesiones al sector privado que se llama Crecer. Esse trae oportunidades para empresas espanholas em términos de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. E no sector de energia, há oportunidades em termos de generação, transmissão, distribuição de energia elétrica, com foco importante no sector de energia renováveis. E as empresas espanholas estão aproveitando esse momento. Recém, Iberdrola ha ganado várias linhas de transmissão em Brasil, Abertis também ha ganado novas carreteras, ou seja, realmente é um momento muito positivo nesse sentido. Foram cambiadas as regras de las concessões e foram cambiadas para que elas pudieran ser mais atractivas ao inversor estrangeiro. Hoje há plazo mínimo de 100 dias entre o lançamento da licitação e a recepção das propostas, o que dá mais tempo para que se preparem essas propostas. E também o tema do licenciamento ambiental tem que resolver-se antes do lançamento do pliego. Ou seja, não vai molestar mais depois que a empresa tenha acedido à concessão. O governo está fazendo as reformas econômicas que são esperadas desde há décadas. E a ideia é criar as bases sólidas, confiáveis ao capital estrangeiro e num ambiente macroeconômico estável e amistoso a los inversores. Isso, evidentemente, só vai estimular mais inversões de todo o mundo, pero seguramente de Espanha. E Espanha é um país especial para o Brasil. Por quê? Porque Espanha confiou em Brasil em los anos 90, em la primeira ola de privatizações em Brasil. E naquele momento já as empresas espanholas aí chegaram. E essas empresas que apostaram para o Brasil naquele momento se posicionaram, incluso lograram depois crescer muito e ter um padrão mundial. Só para dar um exemplo, la semana passada supimos que Telefónica já tem 100 milhões de clientes em Brasil, que generam ingressos que se elevam a 3 mil milhões de dólares para essa empresa solo em el primeiro trimestre. E nesse primeiro trimestre, Brasil foi mercado para a Telefónica mais grande que Espanha, o que nos dá muito orgulho. A segunda ola de inversões espanholas ocorreu a partir do ano 2008. Em plena crise, Espanha também confiou em Brasil. Hoje, com todo isso, Espanha é o segundo maior inversor direto em Brasil. Só perde para Estados Unidos. Tiene inversões em um monto de 64 mil milhões de dólares. As inversões espanholas em Brasil equivalem às inversões somadas de Alemanha e França. Quando nós comparamos estas inversões em relação ao PIB, se vê claramente que, em termos per capita, Espanha é o mais grande inversor. Isso porque o estoque de inversões que tem nos Estados Unidos allá significa muito menos em termos de PIB do que o que tem em Espanha. Espanha tem em Brasil 6% de seu PIB. Pero não é só Espanha que inverte em Brasil. Brasil também inverte muito em Espanha. Temos acá invertidos quase 14 mil milhões de dólares, ou 5% do total de nossa inversão externa. Espanha é o sétimo mais grande destino de las exportaciones, de las inversiones brasileñas e no exterior. Pero, em realidade, tem uma posição melhor que isso, porque alguns de los que figuram como sítios de inversão são, em realidade, destinos intermédios, como as Ilhas Cayman ou as Ilhas Vírgenes Britânicas. Ou seja, em termos de país final de receptor de inversões, Espanha está muito melhor posicionado. Brasil e Espanha têm uma história de amistad
que empieza desde o início. O primeiro diplomático de Brasil foi um espanhol, José de Anchieta, que negociava com os índios e que possibilitou a fundação de Rio de Janeiro e a fundação de São Paulo. Era um canário que estava aí e que ajudou muito no início de Brasil e que é, em realidade, o primeiro santo de Brasil. Ou seja, o primeiro santo de Brasil é um canário, é um espanhol. Portanto, a relação bilateral de nós é muito profunda. Nós temos, em realidade, uma vinculação muito forte, uma associação estratégica. E uma das colunas vertebrales dessa associação estratégica é a imigração espanhola a Brasil. Espanha, em termos de países europeus, só perde para Portugal e Itália, em termos de espanhóis que aí estão. E no momento há os 130.000, pero há alguns milhões que vieram antes ao largo de los siglos. Há em Brasil hoje, em realidade, 15 milhões de descendentes de espanhóis vivendo em nosso país, o que também nos dá muito orgulho. Há coisas que não se sabe. Por exemplo, o principal clube de futebol da cidade de São Paulo, o que tem mais hinchas, o Corinthians, foi fundado por la colônia espanhola. Assim como o Palmeiras, que compite com ele, foi fundado por la colônia italiana. A visita do presidente Rajoy em Brasil foi um hecho muito importante dessa relação bilateral, que é uma história de êxito. Essa visita foi precedida por uma visita do chanceler de Brasil acá, do ministro de Relações Exteriores, e de 5 outros ministros brasileiros nos últimos 6 meses. A visita do presidente Rajoy foi a primeira visita bilateral de um presidente de governo de Espanha em 9 anos. Nesta ocasião se firmaram acordos em área de educação. Eu destacaria, por exemplo, foi firmado o Campus Iberoamérica junto com a CERIB e a OIE, que vai possibilitar que mais estudantes brasileiros possam vir estudar acá e que estudantes espanhóis também possam estudar em Brasil. E também foram firmados acordos em área de infraestrutura, transportes, cooperação econômica e comercial, desenvolvimento de recursos hídricos. Además, se fijou um plano de ação para os próximos anos que tem 27 metas de curto e mediano prazo e mantém um calendário de visitas de alto nível. Em Brasília, os presidentes Temer e Rajoy estiveram reunidos com 14 empresários dirigentes das principais empresas espanholas com inversões em Brasil. Teníamos aquele dia, no Palácio, em Brasil, ventas anuais de essas empresas que estavam na reunião, que chegam a 250 mil milhões de dólares. Ou seja, teníamos aquele dia o que é equivalente ao PIB de Chile, aí com os dois presidentes discutindo qual é o caminho hacia o futuro. Em São Paulo, o presidente Rajoy foi testigo do lançamento do cable de fibra óptica de alta velocidade que vai ligar Brasil e Espanha. Esse é um projeto de 200 milhões de dólares que vai contribuir a baixar os custos da internet. E aí um hecho importante que queria mencionar. Hoje, há um cable que liga Brasil à Europa, só um. Há 8 cables que ligam Brasil aos Estados Unidos. 99% do tráfego de internet entre Brasil e Europa vai via Estados Unidos. O único cable que existe leva 1%. Ou seja, não temos mais ligação. Por isso este cable é importante. E esse cable é um cable de fibra óptica, um cable de nova tecnologia que vai poder cargar uma quantidade muito importante de tráfego, aunque seja um só cable. Ou seja, o que estamos construindo acá é uma base de futuro de ter uma relação muito mais profunda. E isso é sumamente importante, sobretudo em Espanha e Brasil. ¿Por quê? Porque hoje se compreende muito bem que o português e o espanhol não são mais línguas que estão competindo. São línguas que estão trabalhando em conjunto. São línguas que criam uma realidade, uma comunidade de países
que juntos estão muito mais fortes do que no passado, quando não pensavam dessa maneira. Además de lo que mencioné, hubo también en la visita el primer foro Brasil-Espanha, que reuniu destacadas personalidades políticas e empresariais de los dos países. E, al final, el presidente Rajoy entregou el premio José de Anchieta al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um grande incentivador das relações com Espanha. Em seu período como presidente, estuvo 4 vezes em Espanha. Foi celebrado também um significativo seminário empresarial em São Paulo, com mais de 150 empresas espanholas e brasileiras, sobretudo com a ideia de incrementar a presença de empresas de mediano e pequenas empresas também. Isso é muito significativo, que estejamos pensando não somente nas grandes empresas, mas nas pequenas e medianas. Bueno, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: já vemos nesse momento um horizonte de crescimento em Brasil. Temos todo para aproveitar esse momento e reforçar a presença das grandes empresas, pero também levar nesse momento também as pequenas e medianas empresas em Brasil. Termino recordando a máxima de Miguel de Cervantes, que dijo: al bien hacer jamás le falta premio. De hecho, la apuesta de los españoles en Brasil está siendo bien recompensada. Estou seguro que continuaremos seguindo nesta senda e que estaremos cada vez mais juntos em la economia, em la cultura, em todos os campos de atividade humana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, embajador. Empezamos con las preguntas. Luis Domínguez dice: la nueva crisis política en Brasil se está cebando con las empresas españolas presentes en su país, por ejemplo, la cotización de valores como los de Santander, Telefónica, Mapfre, Iberdrola, etc. ¿Qué puede hacer Brasil para corregir los efectos del desplome de su moneda, el real, y del hundimiento de la bolsa de Sao Paulo? ¿No cree que va a ser muy difícil revertir esta situación inestable y los efectos en materias como la pérdida de confianza y la seguridad jurídica? Manuel Ángel Gómez, de la COPE, dice: ¿qué consecuencias económicas y políticas puede tener para Brasil el escándalo de corrupción que podría salpicar al presidente Temer? Ok, gracias. Bueno, primero la cuestión de la bolsa. Mira, la bolsa de valores tiene es siempre una vía de dos manos, a baja y a sube. De eso se trata la bolsa. En un momento dado, la semana pasada, el Ibovespa, que es la bolsa de São Paulo, subiu por 7 secciones seguidas. Ayer caiu mucho. Isso é assim. Há dias melhores, há dias piores. Lo que há que mirar, sobretudo, é a indicação de como estão os fundamentos econômicos e em que direção se vai. Isso é o importante. E o outro também indicador importante é o seguinte: as empresas espanholas em Brasil estão agregando valor ou não? É claro que estão agregando valor a si mesmos. O ano passado, por exemplo, nós não tivemos um bom ano. Brasil, no ano passado, perdeu 3% de seu PIB. E onde vino o principal lucro de Santander? Não vino de Espanha, não vino do Reino Unido, vino de Brasil. Ou seja, al final, o que há que fazer é uma conta muito clara, é o que queda. Lo que queda. Lo que viene de expectativas e que sube, que baja, bien, é um elemento de consideração, pero lo que é fundamental é o que queda. E lo que queda é uma realidade, uma economia sólida e que tem seguridade jurídica. Nós outros em Brasil temos uma clara seguridade jurídica para que as empresas possam trabalhar. Sobre as questões de notícias de
investigaciones o lo que puede venir. Mira, eso en Brasil está una cosa muy clara. Los brasileños han decidido que quieren tener una sociedad más transparente, que quieren eliminar varias prácticas que existían en el pasado, pero que no son más aceptadas en la sociedad brasileña. Eso no es un proceso fácil. Eso es un proceso que lleva tiempo, es un proceso doloroso, porque se tiene que cambiar prácticas que existieron y que todos convivieron con ellas, pero es un proceso que al final Brasil será un país mucho mejor y mucho más transparente para que se hagan los negocios. Ana Falcones dice, el Tribunal Supremo de Brasil colocó ayer al presidente Temer al borde de una nueva destitución. Él anunció que no iba a dimitir, pero han comenzado las deserciones entre sus aliados y los mercados entraron en pánico. ¿Puede decirse con esto que existen realmente expectativas de crecimiento en Brasil? ¿Cómo las van a superar ustedes, estas dificultades? Bueno, en Brasil, como en muchos países, no hay nadie arriba de la ley. Hubo noticias, hubo un pedido de investigación al presidente. El presidente fue ayer a la televisión y dijo que no tenía nada que esconder. Pidió que se investigara a fondo y pidió que se investigara rápido. Y esto es el normal de una sociedad en que las instituciones están funcionando. ¿Ah? En Brasil tenemos hoy, claramente, uma fiscalia que investiga, os juzgados que juzgam, um executivo que trabalha e hace reformas, um legislativo que é actuante e que trabalha para cambiar as leis, e todo está funcionando. E isso é importante. Yo quiero invitar, usted se ha referido a las similitudes y a la colaboración entre las autoridades reguladoras de los idiomas portugués, brasileiro y el español. Y yo quiero invitar al director del Instituto Cervantes, don José Luis Bonet, para que intervenga. Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes. Disculpen, sí. Bien, enhorabuena, embajador, por sus palabras de información y de reflexión sobre lo que es su gran país. Yo sabe que soy un enamorado de Brasil. Es un país que he visitado en muchas ocasiones. Desgraciadamente, mis visitas siempre se han concentrado en Río y en Sao Paulo. Me falta mucho Brasil por conocer. La presidenta del Congreso mencionaba a Gilberto Freire, un gran pensador, efectivamente, de Recife, de un Brasil que no conozco, pero alguien que tenía precisamente muy claro, como lo han tenido muchos pensadores brasileños, esa idea de síntesis de Brasil, esa capacidad formidable de inventar siempre el futuro, de ser, como decía Gilberto Freire, Europa en los trópicos. Es mucho más que Europa, es muy distinto, es un subcontinente. Era el país del futuro para Stefan Zweig, hoy de actualidad por una película que todavía no he visto, pero dicen que es muy buena. El Instituto Cervantes está muy presente en Brasil, es el país del mundo donde tiene más centros, tiene 8 centros en Brasil. Está en el norte, en el sur, está en Río, está en Brasilia, la capital. Nuestros directores pues viven ese país como un país fascinante. Nosotros todos lo vivimos como un país fascinante. Estoy plenamente de acuerdo en que portugués y brasileño, el portugués de Brasil y el español, y el portugués y el español en general, pues son idiomas complementarios. Hace 2 días participé como jurado en el premio Reina Sofía de Poesía de Patrimonio Nacional y ese premio lo han ganado grandes poetas brasileños, en concreto lo ganó João Cabral de Melo, que fue diplomático además, que estuvo 2 veces de cónsul en Barcelona, que investigó en el Archivo de Indias papeles relativos a la época de Anchieta y a todos esos acontecimientos con los que España está tan vinculada. España realmente en su cultura está enormemente interesada en lo brasileño y el embajador sabe que desde el Instituto Cervantes estamos planeando un relato hispano-brasileño que arrancará de Anchieta y llegará hasta el presente mismo. En el presente mismo hay muchos artistas españoles que exponen allá, hay muchos escritores que se interesan por Brasil y en el pasado ha habido muchísimos. Si pensamos en la música, Villalobos, pues uno de sus mejores intérpretes era un pianista valenciano que por
amor por esa música brasileña, se marchó a Brasil, se llamaba Tomás Terán, es muy poco conocido, pero muy interesante. Y muchos artistas españoles en años difíciles ganaron premios en la Bienal de Sao Paulo, como Oteiza, que trabajó con brasileños que vinieron a verle a España, a su estudio en el País Vasco. Es decir, que hay una historia extremadamente rica y Brasil, se ha dicho por parte tanto de la presentadora como del embajador, es un país que España tiene fascinación por él, la música también, la música popular, la bossa nova, todo eso fue visto en su época en España, fue escuchado. Brasilia tuvo un impacto inmenso. El urbanismo de Niemeyer y de Lucio Costa en Brasilia fue realmente una referencia fundamental para arquitectos nuestros. Es decir, en definitiva, es una historia que ha de continuarse y, desde luego, el Cervantes, con sus centros en Brasil, con sus centros en todo el mundo que también pueden programar cosas en el idioma de Camões o en el idioma de Machado de Asís. Y el Instituto Cervantes, en su sede central, también tiene proyectos en torno a esa historia compartida entre los dos países. Gracias. Gracias. Queria aqui agradecer ao diretor de Cervantes, porque ele ha traído elementos muito concretos. Ha traído elementos muito concretos da cultura que mostram que há uma vinculação muito mais grande do que uno imagina. É muito fácil imaginar a vinculação, por exemplo, entre Colômbia e Espanha, ou entre Argentina e Espanha, porque isso é muito óbvio. Isso está em las famílias, está em las calles de Madrid. Isso é muito fácil de mirar. Pero uno não sabe, eu digo sempre que a relação de Brasil e Espanha é uma relação de mistério, porque ela é uma relação muito mais profunda de lo que parece, pero uno não sabe lo que existe. Em Brasil, por exemplo, a gente não sabe que Villa-Lobos era espanhol. Não sabe. Villa-Lobos é o maior compositor clássico moderno de Brasil. A gente não tem ideia em Brasil, por exemplo, que uma das principais cantantes de Bahia, Ivete Sangalo, é de origem espanhola. Tá? A gente não sabe em Brasil que um cantante que é um cantante foi um cantante de los pobres, de los mais desvalidos, muito famoso em Brasil, se chamava Valdique Soriano, já era de origem espanhola. A gente não tem ideia, porque os apelidos se mesclam com os apelidos portugueses e uno não sabe mais. E também porque os espanhóis aí não se apresentam como espanhóis. Eles se apresentam como gallegos, como bascos, e uno não vê. Pero há muito mais de lo que realmente uno pode imaginar. E eu creio que um pouco o trabalho de alguns, e agradeço muito ao presidente de Cervantes, porque ele se ha realmente compreendido isso. O trabalho de alguns é um pouco mostrar isso, não? E quando uno mostra, uno vê que esse mundo desconhecido é realmente um admirável mundo novo. Gracias. Seguimos con las preguntas. Jorge Fernández dice, ¿qué alcance y qué resultados prácticos pueden tener los convenios firmados entre Brasil y España en abril pasado con ocasión de la primera visita a su país de un presidente de gobierno español, del presidente Rajoy? Bueno, el alcance muy significativo. Voy a hablar, por ejemplo, de los convenios que firmamos en la parte de ciencia y tecnología. ¿Ya? Nosotros vamos a tener um funcionário de ciência e tecnologia espanhol permanentemente em Brasil, em FINEP, que é o órgão que cria projetos na área de ciência e tecnologia para identificar projetos na área de ciência e tecnologia. Houve também 2 acordos hechos entre FAPESP. FAPESP é um órgão de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, que tem um presupuesto de $500 milhões. Já? 500 milhões de dólares, ou seja, um presupuesto muito significativo, e que vai trabalhar junto com órgãos espanhóis em la parte de investigação. Tudo isso são coisas muito concretas, são coisas muito reais. São coisas, o cable, por exemplo, o cable submarino é uma coisa muito real, muito... Não é conversação de diplomático, pero é algo realmente muito concreto que se vai fazer. E há vários outros acordos. Eu creio que o importante é trabalhar nessa linha, é cada vez mais buscar
conhecer, porque o que veio acá em Espanha é o seguinte: a partir do momento que se conhece, imediatamente há interesse de fazer algo com o Brasil. Muitas vezes, quando não se hace, é porque não se conhece. E o trabalho que tenho eu, muitas vezes, é um trabalho de dar a conhecer. A coisa vai por si sola. Daniel Lamelas dice, ¿qué van a hacer las autoridades brasileñas para reducir la excesiva burocracia que ralentiza las inversiones? Bien, eso es un problema bien grave en Brasil, el problema de la burocracia. El gobierno está muy preocupado con eso y por eso que ha cambiado, por ejemplo, las reglas relacionadas con las concesiones, que hoy son reglas más sencillas y más favorables a que se pueda invertir en Brasil. Yo creo que hay una preocupación permanente en relación a eso. Isso não afeta solamente a los inversores estrangeiros, afeta também em Brasil a los inversores brasileiros, pero isso hoje há uma preocupação permanente em tornar as regras mais sencillas. Domingo Antonio Villena dice, ¿cuál es el calendario de construcción y cómo se va a financiar el cable submarino que comunicará Brasil y España al que se ha referido usted en su discurso? Ya, el cable es una empresa binacional, já, que reúne uma empresa espanhola e uma empresa pública brasileira que se chama Telebrás, que criaram juntas uma outra empresa que se chama EIA-Link. Esse cable se vai financiar por recursos do sector privado, de la banca, porque em realidade é um ativo que vai ser um ativo que vai generar muito dinheiro, porque há um mercado muito óbvio para isso e não há outro cable que liga Brasil a Espanha, ou Brasil ou América do Sul a Europa, não? E o calendário do cable estabelece que ele estará finalizado em 2019 e ele também tem uma perspectiva de expansão, porque o cable basicamente é o cable e as unidades en el momento que se pone lá a informação en el cable. E se vai também prever que essas unidades onde se pone a informação vão poder ser agrandadas mais adelante se realmente o mercado responde a ele. Ou seja, é um projeto muito interessante que se vai pagar e que incluso vai contar com uma pequena financiação em parte da União Europeia. Santos Llamas le pregunta cómo se puede resolver la parálisis de la contratación de obra pública en Brasil, de la que se quejan las empresas españolas del sector interesadas. Sinceramente, não creio que haja uma parálise de contratação pública em Brasil. Eu creio que o que houve em um dado momento foi, sobretudo, por questões judiciais, uma visão de mirar exatamente o que havia para que se pueda prosseguir mais adelante. Agora, por exemplo, o projeto Crescer de las concessiones já está sendo lançado, vários aeroportos já foram destinados. Espanha não ingressou nisso, pero, por exemplo, em las linhas de transmissão, Espanha ganhou, em das carreteras também. Ou seja, esse processo sigue e vai seguir adelante. Pedro González, del Debate, dice, su producción récord de soja y maíz tiene una contrapartida, la desaparición de grandes extensiones de la selva, el gran pulmón del planeta. Cuando hay serios problemas globales de cambio climático, ¿cree que la única alternativa económica de Brasil es una agricultura intensiva pero destructora del medio ambiente? Bueno, yo no estoy de acuerdo que la soya crezca por destruir a la floresta o que el crecimiento es solo por destrucción. Eso no es verdad. El gran crecimiento de la soya brasileña se debe al hecho de un incremento de productividad. Isso está comprovado. Cada vez la superfície plantada no cresceu del año passado para este ano e no mesmo nível que incrementou a produção. Ou seja, é claro que o que cresceu foi a produtividade. É claro que os problemas ambientais são problemas graves, são problemas que preocupam muito. E em Brasil, hoje, há, de hecho, uma preocupação ambiental profunda. A comprovação de isso
Es el hecho de que muchas de las empresas españolas lo que se quejan en Brasil es la dificultad para obtener el licenciamiento ambiental para hacer sus obras. Lo que fue realidad incluso con una empresa española en línea de transmisión que al final dejó Brasil por el problema del licenciamiento ambiental. O sea, hay una conciencia. Hay abusos, hay violaciones ambientales, claro que hay violaciones ambientales, como existen en todos los países del mundo, pero hay una legislación, hay una conciencia y hay un interés de mantener, porque la floresta es un bien nuestro, es un bien de Brasil. Le preguntan también, que aunque se puede deducir de su intervención, si el gobierno brasileño está contento con el grado de compromiso de las empresas españolas. Y tenemos aquí muchas referencias sobre la tercera ola española en Brasil, Brasil mercado prioritario para la inversión española, Abanca apuesta por el potencial de crecimiento de Brasil, además de la presencia de Santander, Abertis líder en la concesión de autopistas de Brasil, nuevo proyecto para Acciona en Brasil, Gestam, que pone en marcha su séptima planta en Brasil. Bien, mira, la visión que el gobierno y también la población en Brasil tiene de la inversión española es una visión muy positiva. ¿Ya? Es una visión positiva. Yo creo que podría mencionar, por ejemplo, el Santander. El Santander es un banco que ingresó en Brasil en un momento que muchos bancos extranjeros ingresaron en Brasil. Muchos de esos bancos se fueron. E o Santander quedou e se fortaleceu muitíssimo. Por quê? Porque compreendeu a forma de trabalhar em Brasil. Outra empresa interessante nesse sentido é Mafre. Não? Mafre hoje é uma das mais grandes seguradoras de autos em Brasil. Já? Ingressou para trabalhar junto com o Banco do Brasil, trabalha junto com ele e tem hoje uma força interna tremenda e a gente aprecia seu trabalho. Eu creio que os espanhóis tiveram a inteligência de aprender a trabalhar em Brasil e eu creio que isso foi apreciado em Brasil. Há outras empresas também, para mencionar, por exemplo, Iberdrola, que se involucrou em la usina de Belo Monte ou em la transmissão de energia elétrica em São Paulo, que também é muito bem sucedida. Ou seja, eu creio que os exemplos são, sobretudo, exemplos de éxito. Telefónica, enfim, são muitos. Amado Lorenzo dice, el director de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, expresó recientemente en este mismo fórum que el desempleo continuará aumentando especialmente en áreas como América Latina. ¿Qué programas se han creado para disminuir este efecto en América Latina y en particular en su país, en Brasil? Contra el desempleo solo hay una receta: crecer. Tenemos que crecer y quien hace el país crecer es el sector privado. El gobierno tiene que hacer reglas que sean aceptables y que no sean complicadas y dejar el sector privado trabajar. Esa es la receta que estamos intentando hacer en Brasil y yo creo que va a funcionar. ¿Hay que crear empleo en Brasil? No, hay que crear mucho empleo en Brasil. ¿Por qué? Porque tenemos una población joven y eso es muy necesario. Pero estamos tratando de hacer eso en diversos rumbos y yo creo, por las estadísticas, lo que se ve ahora es que el momento de pérdidas de empleo en Brasil ha pasado. Estamos ya creando pocos, pero estamos creando empleos. ¿Necesitamos crear mucho más? Sí, pero eso va a venir cuando las reformas van a dando los efectos para el cual fueron planeadas. Muchas gracias. El gerente de Relaciones Internacionales de Abertis, don Alejandro Coldefors, va a despedir el acto. Muchas gracias, excelentísima presidenta del Congreso de Diputados, embajadores, autoridades. Quisiera agradecer en nombre de Abertis al embajador Simoes sus palabras en esta muy interesante conferencia que nos ha permitido conocer más a fondo la realidad de Brasil hoy. Pero sobre todo quisiera agradecer al embajador y a todo su equipo de la embajada el magnífico trabajo que llevan realizando ya desde hace mucho tiempo. Abertis, presente en Brasil desde el año 2012 a través de su filial Arteris, con 9 concesiones de autopistas que suman más de 3.200 kilómetros, sigue apostando por Brasil.
Prueba de ello es la reciente adjudicación, hace escasamente 3 semanas, a la que se refería el embajador, de una concesión de más de 720 kilómetros en el estado de Sao Paulo, lo que nos consolida como la mayor operadora de autopistas del país. Quisiera acabar reiterando nuestro agradecimiento a la señora Ana Pastor y al embajador Simoes y deseándoles a todos ustedes que tengan un muy feliz día. Muchas gracias.